Bendiciones, amados hermanos. Espero que todos estén bien y bendecidos bajo la poderosa mano del Señor. Hoy les saluda el pastor Pedro Legrand desde Iglesia de Cristo Luz de las Naciones en la ciudad de Guatemala, enviándoles un cordial saludo de bienvenida y esperando que todos ustedes estén bien. Así que vayamos al estudio de la palabra en esta hora. La palabra nos habla sobre algo que creo que es muy interesante que tenemos que analizar en esta hora, y es que nuestro Dios Todopoderoso, confirma su palabra. Todo lo que sucede, todo lo que el Señor dice es confirmado. De una o de otra manera, el Señor es el que confirma todo lo que Él hace, porque todo lo que Él ha dicho, así será y así se hará. La palabra de Dios dice en el Salmo 33 y versículo 8 de la siguiente manera: tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Entonces veamos acá lo que dice la palabra. Pero antes, oremos y pidámosle al Señor que sea Él quien nos hable y que esto no sea un pensamiento humano. Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, envía tu unción, tu gracia, Señor, para que podamos recibir de ti la palabra que tú tienes en esta hora para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que esa bendición se extienda, Padre Santo, a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo y nos están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos, Señor, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tu corazón no conoce. Padre, gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer hoy. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Espero que esté bendecido en este momento tan maravilloso. Pues la palabra del Señor dice que nosotros debemos temer al Señor, que toda la tierra debe de temer al Señor y que tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Se nos ha olvidado eso, se nos ha olvidado que Dios es todopoderoso. Como vivimos en un periodo de gracia, vivimos en un tiempo en que Dios ha retenido su ira y ha enviado sobre nosotros misericordia sobre misericordia. Porque la palabra dice que Él es tardo para la ira, pero pronto para hacernos misericordia. Entonces, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, pero el mundo debería de estar temeroso del Señor. Y entonces dice, ¿por qué razón es que nosotros debemos de temer al Señor? Porque Él habló y fue hecho. Cuando el Señor habló y dijo: hágase los cielos y la tierra, se hicieron los cielos y la tierra. ¿Habrá algo que se le escape a Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda controlar? No, hermano, no hay nada imposible para Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, tiene el control de nuestra vida. Él sabe cuántos años vivimos y cuándo nos toca morir. Él conoce nuestros tiempos y conoce nuestros tiempos antes que empezaran nuestros tiempos. Él conoce todo de nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que temer en su palabra, pero también podemos confiar en su palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho, hermano, así será, aunque tarde, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Aunque la respuesta tardare, espérala, porque ciertamente llegará. Todas las cosas, hermano, tienen un tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Todas las cosas tienen un tiempo y Dios hizo todas las cosas perfectas o hermosas en su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que ser pacientes, en otras palabras.
Yo veo a los jóvenes, ¿verdad? Que cuando uno es niño, hermano, uno quisiera ser adulto. Los jóvenes quieren aparentar que tienen una edad mayor que la que tienen, ¿verdad? Y hasta impostan la voz para aparentar que son mayores, ¿verdad? Pero realmente cuando ya llegamos nosotros a cierta edad ya no queremos ya nos queremos ver jóvenes en el lugar de... Entonces, pero así es el ser humano, hermano, así es el ser humano. Pero Dios tiene en su tiempo todas las cosas. Hay un tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? Hay un tiempo de odiar y un tiempo de amar, un tiempo de recoger y un tiempo de tirar piedras, un tiempo... Entonces, todo tiene un tiempo bajo el sol y nosotros debemos de esperar a que el Señor cumpla su propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y, hermanos, si alguna vez a usted le han profetizado, esa palabra se va a cumplir, esa palabra está pronta a cumplirse. Y el Señor nos ha dado muchas palabras, hermano, muchas palabras a lo largo de nuestra vida que se van a cumplir. Yo lo puedo ver y yo estoy esperando. Hay muchas cosas que aún no se han cumplido en mi vida, pero que yo estoy a la expectativa porque el Señor pronto las habrá de cumplir. Pronto, hermano, pronto el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. La Biblia nos habla de un hombre a quien Dios le había prometido que vería la redención de Israel. Y dice que se llamaba, se me olvidó el nombre ahorita de aquel hombre que estaba esperando, ¿verdad? Al Señor. Y lo está esperando y el Espíritu Santo le dice a él que ese día tenía que ir al templo, y cuando llega al templo se encuentra que el Señor estaba en aquel lugar. Era un pequeño bebé al que llevaron, ¿verdad? Que llevaron al templo y era nada menos que el Señor Jesús. Y entonces cuando él lo ve, él proclama y declara todo lo que iba a venir, todo lo que iba a venir para este niño. Y dice la palabra que sus padres escuchaban todas aquellas cosas y se maravillaban de lo que Dios iba a hacer con el niño. Entonces, hermano, Dios, todo lo que ha dicho, todo lo que ha planificado, todo eso se va a cumplir, todo eso se va a manifestar en el tiempo de su plan perfecto. Nada va a suceder antes o después de eso. Sigamos adelante. Dice la palabra en primer libro de Reyes, capítulo 13 y versículo 1. Y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Este Jeroboam, hermano, era realmente un hombre que había tomado el control sobre la casa de Israel. Él no era el a quien le tocaba gobernar en el trono. El trono se lo había dado el Señor a la casa de David. Dios le había dado a David ser rey de Israel y de Judá, unificado todo. Él unificó las 12 tribus de Israel. Pero resulta que su hijo Salomón cometió un error porque se casó con muchas mujeres y aquellas mujeres tornaron su corazón a sus ídolos, porque todas esas mujeres venían de otras naciones y el Señor había ordenado a los hijos de Israel que no se unieran con los pueblos de alrededor, los pueblos que no temían al Señor. Y entonces fíjese usted que resulta que el Señor se molesta, se enoja con Salomón. Y entonces le dice a Salomón: mira, no te quito el reino en tu tiempo por amor a tu padre David, pero a tu hijo la cosa no le va a ir muy bien.
Y Salomón se queda con la boca callada, hermano. Y cuando Roboam, hijo de Salomón, toma el trono, hermano, y resulta que había un profeta Ahías, ¿verdad? Y se encuentra con Jeroboam, que había sido uno de los valientes que había peleado con Saúl, hermano. Y entonces a Jeroboam el Señor le dice a través de Ahías. Ahías tenía un manto nuevo, y lo parte su manto y lo corta en 12 partes. Y entonces le dice: así va a ser el Señor te va a entregar 10 tribus. Y a Roboam, por amor a David, le queda Judá, hermano, y Efraín, y todo lo demás se lo entrega a este hombre Jeroboam. Pero Jeroboam no hizo lo bueno delante del Señor, y dice la palabra que se convirtió en un hombre que extravió a Israel. ¿Por qué? Porque hizo unos lugares altos, hizo unos altares, se hizo unos becerros de oro para que adoraran, y la gente no bajara a Jerusalén a adorar, porque sabían que si se iban a Jerusalén, iban a volver a la casa de David. Y entonces resulta ser que dice la palabra: y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí la casa de David, a la casa de David, escuche bien, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Él dice, hermano, hasta el nombre del niño que iba a nacer. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. Mire cómo confirmando el profeta, confirmando la palabra que el Señor había hablado. El profeta dice: miren, le van a nacer a la casa de David un hijo que se llama Josías, y ese hijo va a hacer justicia en el nombre del Señor, y va a destruir la idolatría de Israel. Y entonces dice: aquel mismo día, por medio de una señal, el Señor confirmó la palabra que el profeta, que el hombre de Dios estaba diciendo. Esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra de que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Tremenda esta palabra, hermano. Tremendo ver al Señor en acción. En estos pocos pasajes podemos ver a nuestro Dios actuar. Hermano, este es el mismo Dios. Es exactamente el mismo Dios que nosotros tenemos. ¿Cree usted que Dios no puede actuar así? Pues Dios sigue actuando de esta manera. Y yo le puedo decir, amado hermano, que doy gloria al Señor en esta hora, porque el Señor ha cumplido su buena palabra en mí y la ha confirmado de muchas maneras. Quisiera tener mucho tiempo para poder compartirle a usted ejemplos de lo que el Señor ha hecho conmigo, pero mejor vamos a la palabra. Dice así:
El rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que suplicas al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. ¿Se puede imaginar, amado hermano, lo que pensó todo el pueblo que estaba delante del rey? Todo el pueblo que había visto esa situación, que había visto cómo el rey había quedado en ridículo, hermano. Pero nuestro Dios permanece para siempre. A Él sea la gloria. Hermano, mire lo que sucede. El Señor estaba confirmando a través de un acto lo que iba a suceder. No solamente hizo como el hombre de Dios había dicho, porque mire lo que dice así: aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre el altar se derramarán. Hermano, acababa de decir el hombre eso. Y mire lo que sucedió. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar. ¡Qué impresionante! No sé, hermano, pero para mí esto es sumamente impresionante. Si se cumplió eso lo que había dicho el Señor dijo por boca de este hombre y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Entonces, se puede imaginar, hermano, qué situación. No solamente lo que había sucedido con el altar, sino lo que había sucedido con la mano del rey. La mano del rey se había endurecido, estaba como muerta, dice, y el rey no la podía retraer a su posición original. Y entonces le pide, es que mire, eso es lo que yo digo, cómo este hombre, encima de su maldad, cuando le sucede esto, lo que hace es que se voltea y le dice al profeta: mira, yo sé que tú eres un hombre de Dios. Yo sé que eres hombre de Dios. Ahora te suplico que pidas por mí. Mire, hermano, cualquiera hubiera dicho: la verdad que yo no estoy aquí para orar por ti. Yo estoy aquí para declararte la palabra. Pero el hombre, hermano, el hombre, mire cómo es que debe de ser un hombre de Dios. El hombre de Dios tuvo misericordia del rey. Y yo supongo que el hombre se ha de haber tirado al suelo, hermano. No lo dice la Biblia, pero me imagino aquel hombre que clamó en aquel momento al Señor, y el Señor hizo el milagro. El Señor sanó de inmediato el brazo del rey. Gloria a Dios, hermano. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios sabio y Dios fuerte. Así que sigamos adelante. Vamos al segundo libro de Reyes. Le voy a decir algo. Dicen los conocedores de la Biblia, hermano, que pasaron 350 años aproximadamente, ¿verdad? Mire, pasaron 350 años, ya todo el mundo se le había olvidado lo que había sucedido con aquel hombre de Dios. Y ese es el punto importante que nosotros debemos de entender, que era un hombre de Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos ese Dios y somos nosotros los que tenemos que declarar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que proclamar en este día una palabra de bendición para las naciones de la tierra.
Mire, mucha gente habló, sí, este año van a pasar 10 años por lo menos de este año en adelante para que la economía del mundo se restablezca. Pero hermano, yo veo que el Señor está obrando maravillosamente. Maravillosamente ha obrado Dios y no nos ha dejado olvidados. A pesar de las circunstancias, Dios ha sido bueno. Y la economía del mundo, hermano, se está restableciendo. La economía del mundo está saliendo adelante. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Pues como le decía, pasaron 350 años para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado por el hombre de Dios. Y dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 1. Josías, ahora aparece Josías, hermano. Josías fue un rey niño. A los 8 años empezó a reinar. Y dice, Josías tenía 8 años. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tenía que empezar a reinar Josías en aquel momento? Porque Dios lo había establecido así. Dios había establecido un tiempo determinado para que se cumpliera la palabra que el hombre de Dios había dado en Judá, en Jerusalén, en Israel. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Mire, hermano, todos los reyes de Judá habían hecho también lo malo, como los reyes de Israel habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Pero el Señor levanta a un hombre que es íntegro y llama la atención. Llama la atención, hermano, que después de que habían pasado muchos reyes que se habían olvidado de Jehová, de repente surge este hombre. Surge un hombre para cumplir, para confirmar la palabra que Dios había hablado. Impresionante. Realmente, hasta el nombre, hermano. Eso había quedado escrito en el libro de los reyes de Israel y de los libros de Judá. Pero nadie lo sabía, que Dios iba a enviar un hombre de la casa de... ¿Se acuerda que le dije que era importante? Era importante que iba a nacer un hombre a la casa de David. Iba a nacerle un hombre a la casa de David que se llamaba Josías, o se iba a llamar Josías. Y así sucedió. Entonces Dios iba a emitir un juicio a través de la casa de David que gobernaba Judá sobre su hermana Israel. Y dice así, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Qué sorprendente, amado hermano, que habían olvidado en el templo el libro de la ley. Y el Señor, hermano, había ordenado profesamente que todos los reyes tenían que leer día a día
el libro de la palabra del Señor, y aquellos lo habían olvidado. Y entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la obra de la casa del Señor. Y el escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras en señal de dolor, en señal de luto. Y entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y consultad al Señor. Vayan y busquen la voluntad del Señor en mi nombre, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces, fíjese usted, qué sorprendente, hermano, que se les había olvidado el libro de la ley. Y de repente lo encuentran, se lo llevan al rey. Y el rey dice: qué terrible lo que hicimos. Nuestros padres olvidaron al Señor y se les olvidó su palabra. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vayan y consulten con el Señor a ver qué es lo que podemos hacer. Amados, si nosotros tuviéramos un gobernante así en estas horas, y no gente que hermano, confía en ídolos, nuestro pueblo sería diferente. Y este hombre lo que hizo fue consultar a Jehová. Y mire lo que sucedió. Y entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías fueron a la profetisa Hulda. Hulda quiere decir comadreja, fíjese usted. Ese es un animalito que se puede meter. De hecho, hace sus guaridas en la tierra y está escondida. Y eso le da a usted una idea de cómo era el carácter de aquella mujer. Porque la comadreja es un animalito muy rápido. La comadreja es veloz, pero también es muy sabia. Es muy inteligente ese animal. Y entonces fíjese usted que estas eran las características de aquella mujer. Era mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Haras, encargado del vestuario. Qué interesante, porque fíjese usted, el esposo de la profetisa era el hombre encargado de las ropas, de la cobertura del rey. Y él dice encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Qué interesante, hermano. Qué interesante. A mí me llama mucho la atención esta porción, porque fíjese usted que la palabra de Dios en el libro de Efesios, cuando habla de los 5 ministerios, en el 4:11, dice: primeramente, apóstoles; segundo, profetas. Y ella vivía en el sector segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que ella era una mujer que seguía estrictamente con la palabra de Dios. Era una mujer recta.
y era una mujer ordenada, igual que su esposo. Imagínese usted cuidar las vestiduras. A aquel hombre le tocaba, no sé si eran, seguramente eran el vestuario de los sacerdotes, no sé. No lo dice la palabra. Yo no he tenido la curiosidad de investigar qué ropas eran las que aquel hombre manejaba. Pero eso nos habla de un orden, hermano. Nos habla que tenemos que ordenar nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste con todo poder en nosotros. Fíjese que digamos, cuando uno lleva su ropa a la lavandería, ahí le dan a uno un número. Y entonces cuando uno va a recoger su ropa, llega y uno presenta su boleta. Y entonces ellos tienen un carrusel, ¿verdad?, que da vuelta hasta que aparece el número. ¿Se imagina usted aquel hombre que era encargado del vestuario, cómo tendría que ser de ordenado? Entonces, amados, el Señor, nuestro Dios, es un Dios de orden. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, que Dios es un Dios de orden. Y entonces Dios, mire, ordena primero la vida de la profetisa, ordena la vida de aquel varón. ¿Para qué? Para que pueda ordenar también la vida del pueblo. Mire lo que dice aquella mujer. Y ella les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, es decir, al rey, así dice el Señor: he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Entonces, hermano, ella da una sentencia y ella dice: esto va a suceder no porque yo lo diga, sino que porque esto es el cumplimiento de la palabra que Dios ha actuado. Perdón, la palabra que Dios ha hablado. Y entonces dice: por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Eso es lo que dice el Señor. Esta es la respuesta del Señor, hermano, a la pregunta del rey. ¿Qué va a suceder? Le dice: va a venir mal sobre ustedes por cuanto me han abandonado, número 1, y han quemado incienso a otros dioses para provocar. Hermano, en algún momento nosotros abandonamos al Señor también y adoramos a dioses. A dioses, no sé si fueron dioses de madera o dioses humanos o no sé, pero nosotros nos apartamos del Señor, hermano. Entonces nosotros merecemos un castigo. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor. Mire lo que dice: por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente he oído, declara el Señor. Wow. Mire, aquella mujer no había estado ahí presente,
pero el Señor le había mostrado el corazón del rey. Mire lo que dice: porque se enterneció tu corazón. Entonces el Señor le da a ella palabra de ciencia o palabra de conocimiento de lo que había en el corazón del rey. Y le dice: porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus palabras. Hermano, ni siquiera había oído ella la respuesta del rey. Entonces dice: te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición. Y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Entonces, amados, una vez más, miren, el Señor está atento a nuestro clamor. El Señor está atento a su pueblo. Y si nosotros le pedimos al Señor, hermano, si nosotros clamamos al Señor y realmente nos humillamos delante de Él, el Señor va a cambiar el destino de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra nación, de nuestras naciones. Si hay alguien, mire, con un hombre se arrepintió. El rey Josías se arrepintió, hermano, y el Señor lo oyó. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes subieron? Todos los hombres de Judá y todos los hombres de Jerusalén. ¿Qué quiere decir todos, hermano? Todos subieron. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Mire lo que hizo el rey. Algo inaudito. Nunca aquel pueblo en muchísimos años, nadie les habló del Señor. Pero el rey se levantó a proclamar la palabra de Dios. Se requiere valor, hermano, para hacer algo así. Pero todavía hay hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proclamar la palabra del Señor. Después, el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor. Mire lo que hizo Josías. Hizo un pacto no con el pueblo, no con el profeta, como quería hacer Saúl. Hizo un pacto con Dios. Amados, nosotros también tenemos un pacto con el Señor. Nosotros somos el pueblo del pacto, el pacto de la sangre de Cristo. Y después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en esta ley. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces no solo Dios confirma, también nosotros podemos confirmar lo que Dios quiere hacer, lo que nosotros queremos hacer.
Hoy, amado hermano, hoy es el día en que nosotros vamos a confirmar alianza con nuestro Dios. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesta a decirle al Señor: Señor, mire lo que dijo él? Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo un pacto delante del Señor de andar en pos del Señor. ¿Quiere hacer ese pacto hoy? Hermano, dice la palabra que no debemos de hacer votos a la ligera. Entonces, yo no voy a forzar a nadie, pero este es un buen día para hacer un pacto con el Señor. Hoy es un buen día para confirmar en nuestro corazón lo que el Señor ha hecho. Porque yo sé que usted es un hombre y usted es una mujer de Dios, que han guardado este pacto. Pero es importante confirmarlo. Y dice así: pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Estamos dispuestos a guardar todos los mandamientos del Señor, todos sus estatutos, todas sus palabras, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? Ay, hermano, mire lo que el Señor está pidiéndole a su pueblo hoy. Para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Gloria a Dios. Y entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes del segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Se puede imaginar cómo estaba el lugar del Señor, hermano. Se había convertido en una casa de prostitución. Para las aceras y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. ¿Se acuerda que el profeta había dicho algo sobre quemar el altar? ¿Se acuerda usted? Pues mire lo que hace este hombre. Dice: y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas. Y llevó sus cenizas hasta Betel. Wow, hermano, mire, esto es matemático, increíble. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó ahí al torrente del Cedrón, y la redujo a polvo, y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Él dijo: los culpables son los padres, y yo voy a tirar estas cenizas de toda su maldad sobre ellos como vergüenza última. ¡Qué terrible! Además, derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la acera. Al volver Josías, vio los sepulcros que estaban ahí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas.
se confirmó la palabra. Se confirmó la palabra en su totalidad, y así como Dios lo había dicho, así sucedió. Gloria a Dios por eso, amado hermano. Mire lo que dice el Salmo 105, versículo 7. Dice: Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto. El Señor nuestro Dios, dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento con Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto a Israel, como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos, y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Gloria a Dios, amado hermano. Mire lo que dice acá. Yo no sé si usted toma esa palabra, pero yo la tomo para mi vida. Yo tomo esa palabra que el Señor habló, porque esa palabra que el Señor habló a Abraham, le confirmó a Isaac, le confirmó a Jacob, le confirmó a José, le confirmó a cada uno de los que estamos hoy escuchando esta palabra. El Señor te confirma y te dice: yo no voy a descansar hasta que te entregue tu Canaán, hasta que entres a tomar posesión de la herencia que yo te he dado. El Señor te lo dice, amado hermano. El Señor te lo está diciendo, porque todo lo que el Señor dijo a Israel es figura para nosotros. Entonces, amados, Dios prometió que nunca nos iba a dejar, pero también que íbamos a ser herederos y juntamente, coherederos juntamente con Cristo de todo lo que el Padre tiene. Eso es lo que el Señor tiene preparados para aquellos que creen. Y así como se cumplió la palabra de Josías, así se va a cumplir lo que el Señor ha hablado sobre tu vida, hermano. Así se va a cumplir el propósito en tu vida, el plan de Dios. Cuando eran, mire lo que dice aquí, mire, también confirmó a Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos, no era un gran pueblo, eran unos cuantos, pero nos hemos convertido en muchos ahora. Nos hemos convertido en muchísimos. Dicen los expertos, hermano, en hacer encuestas, que hay más cristianos hoy día en el mundo que todos los cristianos que han habido en todas las demás generaciones. Gloria a Dios por eso. Porque dice: cuando eran pocos, en número muy pocos, y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera. Eran unos cuantos, pero el Señor no permitió que nadie los oprimiera. Y por amor a ellos reprendió a reyes, a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos, y les dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por el pueblo que el Señor ha traído a esta casa, porque el Señor nos ha guardado,
porque el Señor nos ha bendecido en este tiempo. A pesar de las luchas, estamos en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa es la palabra, hermano. Primer libro de Crónicas 16:23 dice así: cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Proclamar de día en día buenas nuevas de salvación, porque el Señor las va a confirmar. Cantad su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses. Y Hechos de los Apóstoles 2:22 dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros. Ahora ya no habla de Josías, ahora habla del Señor Jesucristo. Y dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Mire cómo empieza. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios. ¿Quién confirmó al Señor, hermano? No fue ni un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista, ni un pastor, ni un maestro. Fue el Padre el que abrió los cielos y dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Fue el Padre el que dio testimonio del Hijo y lo confirmó, porque en el monte también dijo el Padre: este es mi Hijo amado, a quien hacéis bien en escuchar, a quien hacéis bien en poner atención. El Padre lo confirmó. El Padre lo confirmó, y al resucitar el Señor Jesucristo fue confirmado como Hijo de Dios y se sentó a la diestra del Padre, donde se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, con prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. Por si fuera poco, la voz del Señor, la voz del Padre confirmando sobre su Hijo, el Señor le dio a su Hijo milagros, prodigios y maravillas que anduvo haciendo. Tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado, Dios lo había dicho de antemano, desde Génesis 3:15. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Clavasteis en una cruz por manos de los impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice, mire, David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Ya lo había dicho David. Cientos de años antes, el profeta David había hablado del Mesías que habría de venir. Y por si fuera poco, el Padre le dijo a David: David, por cuanto estuvo en tu corazón el quererme edificar casa, yo hoy te digo que yo te edificaré una casa eterna. Una casa eterna en que nunca faltará uno de tus descendientes sentado en tu trono. Y el Señor lo confirmó. El Señor lo confirmó el día que resucitó. Gloria a Dios. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria a Dios, hermanos. Si puede, ahí en su casa, denle un aplauso al Señor, porque Él cumple y confirma su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Pero sigamos adelante. 2:33 de Hechos dice: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque ese es el día de Pentecostés y Pedro está hablando, ¿verdad? Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se cumplió lo primero. Se cumplió la resurrección de Cristo. Se cumplió que Él está sentado a la diestra de la majestad. También se va a cumplir esto entonces, porque todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Sepa pues, mire cómo dice, sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Amado hermano, nosotros no hemos creído en un Dios de vanidad, sino que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor Jesucristo fue confirmado por el Padre como el Señor de todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero sigamos, hermano. Primera de Corintios 1:4. Dice así el apóstol Pablo: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Mire lo que dice el Señor. Esa es una palabra que hoy debemos de recibir, porque dice: porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre vosotros. ¿Sería confirmado el testimonio de Cristo en medio de nosotros? Hoy se está confirmando. Hoy se está confirmando esta palabra, hermano. Hoy se está confirmando en medio de nosotros la palabra que el Señor habló miles de años antes. Hoy se está cumpliendo en medio de nosotros.
así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la venida, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Si vino la primera vez a morir, también vendrá de nuevo para reinar, el cual también os confirmará hasta el fin. Mire lo que dice. Leámoslo de nuevo. De manera que nada os falta en ningún don. La iglesia del Señor Jesucristo está llena de los dones del Espíritu, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, esperando que Él venga, el cual también os confirmará hasta el fin, hasta el último momento. El Señor traerá confirmación sobre nosotros de todo lo que Él ha dicho, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, para que no haya nada que el Señor diga sobre nosotros. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. El Señor cumple su palabra. El Señor ha de cumplir cada una de las palabras que Él ha dicho. Por esa razón es que nosotros no podemos agregar ni un punto ni una tilde a su palabra, porque todo lo que Él ha dicho se confirmará, y Él nos confirmará a nosotros y nos guardará irreprensibles para el día de su venida. Así que, amado hermano, hoy, como le había dicho, hagamos un voto con el Señor. Hagamos un voto de amor para Él. Hagamos un voto y digámosle al Señor: Señor Dios Todopoderoso, hoy, una vez más, Señor, yo te pido que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, Padre, a seguir una vida pura y sin mancha delante de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija y confirme en nuestro corazón que estamos en el camino correcto. Señor, bendícenos hoy con tu presencia. Manda, Señor, a tu pueblo, siervos y siervas, que tengan una palabra que sea confirmada por ti, por medio de señales y por milagros y por prodigios, como a tu siervo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros con sus dones, porque ninguno de esos dones nos hace falta. Tú nos llenarás, Señor, con tu presencia y nosotros te adoraremos, porque tú eres santo y tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Que Dios le bendiga, amado hermano, que esta palabra dé frutos en usted al 100%, sabiendo que esta noche, que esta hora, que sea cual sea el momento en que estás escuchando este mensaje, llegue a tu corazón y le digas al Señor: Padre, gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por confirmar tu palabra. Que Dios le bendiga, amado hermano, y le veo próximamente.